Recientemente retomé el hábito de la lectura, empezando por un libro que recopila varios cuentos de terror de diversos autores. Una cosa interesante del mismo es que te incluye pequeñas biografías de los mismos, y puedo decir que la vida de algunos es increíblemente interesante. Yo no considero mi vida particularmente fascinante, sino simplemente la que es. Sin embargo, a veces relato acontecimientos que me suceden porque los considero muy inverosímiles. Como en un video reciente hablando de cómo una empresa coreana se ensañó conmigo al punto de intentar censurarme. Creo que al final del día, y si me disculpan esta obviedad, si algo es o no interesante queda obviamente a criterio de la audiencia. Por lo que antes de iniciar quiero hacerles una pregunta. ¿Creen en la suerte? Yo sí, porque para mí la suerte no es otra cosa que la probabilidad. Entonces, cuando hablamos de buena o mala suerte, podemos hablar de buenas o malas probabilidades. En torno al tema de la muerte, que es lo que nos trae el día de hoy, puedo decir que extrañamente me topé con la misma en varias circunstancias raras. Lo que vas a ver y escuchar a continuación son 9 historias completamente reales sobre su servidor. Voy a dejar a tu interpretación personal si me consideras una persona desafortunada o afortunada al terminar de verlas. Sin más que comentar, vamos a contemplar el mundo de las probabilidades y la muerte. 2006, verano. Me encuentro extremadamente emocionado por un viaje vacacional que hago con mis tíos y primos, o al menos tanto como un niño de 8 años podría estar. El viaje en auto durante un día seguido quizás no fue lo más cómodo del mundo, pero no importa, es la primera vez que voy a un camping y todo es nuevo y emocionante. Adoro el lugar, pero por sobre todo el lago. Era un lago inmenso y en su orilla tenía arena, así que parecía una pequeña playa simulada, mientras que detrás de este había un gran río. Decenas de personas iban al lago y yo no fui la excepción. Cada día que podía entraba. Me gustaba mucho el hecho de que hubiera una inmensidad de agua, ya que las piletas convencionales en las que me metía no tenían mucho. Ahora recuerdo una indicación importante de mi tío: no vayas más allá de donde marca la bocha. Estas eran unos indicadores del lago que marcaban menor o mayor profundidad. A más al centro ibas, mayor profundidad. Yo no sabía nadar, así que la explicación era muy sensata. E incluso teniendo 8 años comprendía la situación, pero quizás por un espíritu de aventura infantil quería ir hacia el centro del lago, pero no sin precauciones. Teníamos un flotador bastante resistente, así que me lo puse y fui. Poco sabía yo del imprevisto. Conforme me acercaba a la zona, en un punto sentí que mis pies no tocaban más el suelo, y al principio estaba todo relativamente normal, hasta que la presión a mi alrededor se hizo presente. El flotador se estaba levantando debido a la presión del agua. Seguramente siendo un adulto podría ser fácil contener eso, pero los débiles y escuálidos brazos de un niño de 8 años no podían hacer mucho con un flotador que doblaba su tamaño, así que el mismo se subió del todo hacia arriba, pasando por mi cabeza y alejándose de golpe. Intenté agarrarlo, pero al no poder tocar el centro hueco con mis pequeñas manos, era imposible. No obstante, otros familiares de mis primos se encontraban cerca, así que le grité a uno de estos que me alcanzara el flotador. Quizás una idea sumamente estúpida, porque el mismo de forma inocente me tiró hacia mi dirección, solo para que terminara golpeando mi cabeza y me hundiera más. Posteriormente la persona se alejó al no comprender la gravedad de lo que estaba pasando, y ahí fue cuando comenzó. Las puntas de mis dedos apenas llegaban a rozar el suelo, pero si lo hacían era con la mitad de mi cabeza bajo el agua, incluyendo mi nariz. En ese momento noté también cómo la presión de agua en mi cuerpo me dificultaba moverme, lo que tenía sentido, ya que la mayoría estaba sumergido, y nuevamente mis músculos eran diminutos. Trataba de luchar contra el lago, pero sentía que me hundía más. Miraba desesperadamente a mi alrededor, había gente jugando, nadando, como todos los días, y yo en mi cabeza solo me preguntaba: ¿nadie me ve? Hasta que finalmente sucedió. Mi cabeza comenzaba a sumergirse del todo, y tenía que dar pequeños pasos impulsándome todo lo que podía cuando las plantas de mis pies llegaban al fondo, solo para poder dar pequeñas bocanadas de aire con mi boca saliendo un momento a la superficie violentamente. Finalmente mi fuerza comenzó a desvanecerse, y asimismo sentía que estaba más profundo que antes. De niño tenía quizás la mala costumbre de pensar en diversos escenarios. Se puede decir que en ese entonces, y ahora también, tenía una tendencia a ser realista, por lo que en ese momento, aunque el aire aún no se me había terminado, lo único que pensé era: voy a morir, lo que tenía mucho sentido si tenemos en cuenta que en un lago repleto de decenas de personas, nadie me estaba viendo, y en lo que a mí consta, nadie sabía que estaba ahí. Pero la negación a la muerte es algo instintivo, así que con las pocas fuerzas que me quedaban, levanté mi brazo derecho, que era el único que sobresalía un poco del agua, mientras aguantaba la respiración por unos largos segundos, hasta que cedí y comencé a sentir agua entrando por mis fosas nasales, una sensación que solo puedo describir como horrible. Aire, 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 solo necesito respirar. Ese era mi único deseo, más allá de comidas, de juguetes o de cualquier tipo de videojuego que pudiera querer antes. En un alivio supremo, algo tira fuertemente de mi mano, levantándome y sacándome del agua. No era un guardacostas o algo similar. Se trataba de mi tío, que estando bastante lejos de la zona, llegó a divisar lo que pasaba a tiempo, cargándome en un brazo durante la caminata corta que para mí fue eterna. Empecé a escupir violentamente agua, en nuevamente una sensación bastante horrible, pero podía respirar. Recuerdo que me gritaron bastante y con razón. También recuerdo que no quise entrar al lago por 3 días, mirándolo solo desde la orilla, sentado en el pequeño intento de playa. Y también, por primera vez en mi vida, experimenté el alivio, la alegría, el goce de saber que simplemente estoy vivo, lo que no sería algo de una sola vez.
A mis 17 años era bastante imprudente, o tanto como pudiera hacerlo cualquier adolescente con su salud. Ir a la escuela sin dormir, tomar cantidades ingentes de café, comer basura de forma constante y no ver reflejado ningún tipo de problema por mi acelerado metabolismo, se podría decir que estaba en un cumpleaños, donde no sabía que solo un par de años más tarde, la genética me abandonaría y mi aparente invencibilidad seguiría con algo realmente invencible llamado tiempo. No obstante, entre todas mis imprudencias, quizás la peor fue ser negligente con mi salud, por, irónicamente, el miedo a la propia muerte. Así que el día que me estaba secando el pelo luego de bañarme y la yema de mis dedos prepararon un bulto en mi cabeza, una sensación escalofriante recorrió mi cuerpo, siendo que lo primero que pensé fue, ¿hace cuánto que estás ahí? Para acto seguido pensar nuevamente en la posibilidad de que quizás podría morir. Por supuesto que como un gran estúpido y cobarde decidí ignorar eso porque al final yo me sentía bien, ¿no? Lo que no pude ignorar fueron mis mareos, migrañas y presiones que sentí ocasionalmente con ya 18 años. Por lo que, considerando que hacer nada era aceptar morir sin más en caso de que fuera algo grave, comencé un largo y tedioso proceso de estudios. ¿Alguna vez te hiciste una resonancia magnética? Debe ser de las cosas más incómodas de la vida. Estás en un gran y gigante tubo y no te puedes mover en un lapso de tiempo que puede ser desde 30 minutos a una hora donde escuchás una jodida mierda que no para de retumbar. Es fascinante. Adoré mucho la elocuente pregunta de la doctora de si era claustrofóbico antes de meterme al tubo del demonio, pero debo agradecer también que fue un estudio gratuito, y es que en aquel momento mi economía era sumamente mala, así que si bien estoy agradecido con la salud pública, y creo que debería ser siempre una opción disponible, tiene el inconveniente que, por sobresaturación, salvo que tengas algo mortal, los estudios suelen demorar meses y así ocurre con la consulta, por lo que no fue extraño que tardara 2 meses en poder hablar nuevamente con un neurólogo, al tener más estudios. Después de que este me hiciera un pequeño test de coordinación mano-ojo para ver si no tenía daño cerebral, lo que no fue para nada incómodo, hablamos de mi situación. Al confirmar que no se trataba de algo mortal, nunca podré olvidar su tono concreto y calmado al decirme, igual, no te preocupes, si hubiera sido algo mortal ya te hubieras muerto. En ese momento una mezcla de alegría y desconcierto se formó en mi mente de 18 años, pensando, ¿en un lapso de 60 días podría haber muerto sin que se pudiera hacer nada al respecto? Por supuesto que no pregunté eso, solo sonreí, le di la mano al especialista agradeciendo, y al salir del hospital miré un momento a las personas pasar, al cielo y dije, carajo, sintiendo como toda la presión del mundo se desvanecía. 2018 fue el primero de esos años donde la vida te pone de rodillas y dice, acá empieza tu verdadero crecimiento. Hasta ese momento y en mi corta vida pensé, toqué fondo. Poco sabía mi pobre e inocente yo que esa afirmación estaba lejos, lejísimos de ser real. Sin embargo, momentos así es cuando me sirve mantenerme ocupado, tener proyectos, enfocarme en algo e intentar que a eso le vaya bien. Por lo que uno de esos proyectos fue ni más ni menos que intentar alterar una encuesta de una franquicia japonesa que me gustaba un montón, para que ganara un personaje que no tenía posibilidades, haciendo una delirante y muy estúpida campaña, pero que no hacía daño a nadie. Así fue como en septiembre del mismo año, me despierto una mañana a mitad de mes, teniendo muchas notificaciones anunciando que ganamos, y aunque obviamente no era algo trascendental en el mundo, no era algo que cambiara mi vida, o solucionara prácticamente nada, ese día, por un momento, por un instante, recuperé mi vitalidad. Mi alegría y cualquier pensamiento negativo se había difuminado por una euforia inconmensurable, y por supuesto ganas absolutas de querer hacer de todo, por lo que luego de una pequeña celebración, me dispuse a darme un baño. Quería empezar bien el día, tomar un buen desayuno, después grabar un video, se vendrían directos, sería un día genial. Un dato importante es que la noche previa a esa mañana había llovido, y bastante, así que el patio del fondo de mi casa tenía mucho barro. Este dato común y normalmente de poco interés es crucial, ya que teníamos obviamente un tender de ropa al aire libre, así que si bien estaba nublado, no parecía que fuera a llover más, por lo que salí felizmente a colgar la toalla para que se secara. Ahora, es menester explicar que mi tío abuelo vive en una casa detrás de la nuestra. Cansado del lodazal que se hacía en el patio, se le ocurrió poner una placa de plástico larga que encontró por ahí en el suelo. La misma no cubría todo, pero hacía un pequeño camino vertical. Al lado de esta y debajo se encontraban varias piedras que mi tío había colocado con anterioridad para tratar de menguar el barro en días de lluvia, cosa que obviamente no resultó. Dicho esto, al caminar rápidamente por esta placa de plástico, las piedras debajo más la lluvia reciente, sumado al material, hicieron que patinara y la misma placa se moviera, cayendo al suelo y dándome un impacto muy fuerte en la cabeza. Antes de sentir el dolor, antes de sentir el retumbar constante que duró varios minutos, como un punzón intenso dentro de mi cerebro, antes de todo eso, estando en el suelo, lo primero de lo que se percataron mis ojos fue de una piedra, pero no cualquier piedra, era una que estaba a escasos centímetros de mi cabeza. Esta tenía la particularidad de parecer un triángulo maltrecho, o una flecha irregular, con una gruesa y empinada punta. Entonces, la gracia, el gozo y la dicha pasaron a convertirse, en menos de una hora, en el horror de saber que el destino tenía una manera particular de celebrar mi pequeño logro, recordando en un instante lo insignificante que era en el gran esquema. Así que al celebrar hay que tener cuidado, no vaya a ser que termines con una piedra incrustada en el cerebro.
Un extensible, o como yo le digo, indeterminados, es un tipo de directo que, como su nombre indica, se extiende de forma indefinida mediante donaciones y suscripciones del público. Hacer esto se suele volver una norma entre creadores para subsistir o no estar básicamente al ras. En este canal no fue una excepción. Debo sincerarme y decirles que tengo varias anécdotas desafortunadas con este tipo de directos, desde enfermarme a encontrarme mentalmente mal al estar jugando algo terrible durante muchas horas, y ver que mi cordura se agota mientras una audiencia se regocija con mi malestar. Sin embargo, ninguna de estas cosas supera la particular mañana de primavera que tuve hace unos años. En la madrugada había terminado el indeterminado, por lo que solo llegué a dormir unas 4 horas, despertándome por tener ganas de ir al baño. Al ir, escuché desde el mismo el sonido de lluvia. Estando muy soñoliento, no me acosté nuevamente, porque más allá del sueño tenía mucha hambre. Esto era normal ya que no había cenado nada la noche anterior, por estar pendiente del directo, así que pensé fugazmente, quiero unas galletitas. Sí, solamente necesitaba comprar unas galletas, tomarlas con un café y tener finalmente un merecido día de descanso, pero al estar en mi comedor algo me descolocó. Estaba muy soleado, tanto que el sol entrando por la ventana me cegó un poco al estar aún despertándome. Esto era extraño porque al volver al baño, escuché nuevamente el sonido de lluvia. Es importante aclarar que debido a la construcción del baño, es más fácil escuchar sonidos del patio o exterior en general que desde el comedor, así que me dispuse a mirar por la ventana de la cocina hacia el fondo de la casa. Mis ojos se abrieron de par en par al ver muy al fondo un muro creciente de fuego gigante, y lo que yo atribuía como lluvia no era otra cosa que decenas de ramas partiéndose por el fuego incineradas en las llamas del Averno. Y es que mi tío abuelo, el cual ya es un personaje recurrente en estas historias, tuvo la brillante idea de juntar todas las ramas cortadas y hojas de roble de nuestra casa, que se poda cada tanto, apilarlas en una montaña gigante y prenderlas fuego para reducirlas. Deben saber que en Buenos Aires, el lugar de donde soy oriundo, abunda el clima húmedo, al punto de que a veces puedes caminar un poco por las mañanas y empezar a sudar debido a la densidad del aire. Más sin embargo, existen días durante las semanas donde la humedad disminuye, el frío aumenta y el clima se torna más seco. De todos los días posibles, ese era uno donde no había casi nada de humedad, lo que contribuyó a que rápidamente lo que mi tío abuelo asumió como otro incendio controlado, al cual le costaba mucho prender fuego, volverse un muro de fuego infernal que amenazaba con consumir todo el barrio, lo que explicaba por qué comencé a escuchar gritos de la esposa del vecino, ya que la parte donde estaban todas esas hojas junto a las ramas incendiándose era justo la parte divisora de nuestros terrenos, así que desde su perspectiva estaban viendo un gran pilar de fuego ascendiente. Antes de que pudiera dejar la estupefacción y darme un momento para pensar si esto era real, escuché como el timbre de la puerta sonaba fuertemente muchas veces. Saliendo en pantuflas, aún intentando despertarme, veo a 2 oficiales de policía en la puerta. Mi colapso mental comienza a tornarse evidente. Los oficiales me preguntan sobre un incendio, mencionan a mi tío como responsable de este por un enojo e irritación interna y me dispongo a buscarlo casi corriendo. Al llegar al fondo y sentir el calor de las llamas, veo como patéticamente está con una manguera y balde. Le digo que lo buscan enfrente y no tengo más remedio que quedarme siguiendo tirando baldazos de agua, evitando la propagación de un incendio en potencia. Al cabo de un rato, mi tío regresa irritado, incriminándome por delatarlo. Lo que él no esperaba es que mis pocas horas de sueño, mi irritación, pero por sobre todo mi deseo contundente sobre galletitas, desembocaran en que levantara la voz aún más fuerte, le dijera que era un imbécil por ocasionar un incendio, lo dejara solo apagando su desastre y me fuera diligentemente a comprar finalmente galletitas, al ver que el fuego aminoraba. Nuestra increíble historia culmina con la patrulla de policía siguiéndome lentamente durante 3 cuadras de camino al supermercado, al tener la duda de que su servidor no era ni más ni menos que un piromaníaco. Si usted espectador se lo pregunta, sí, puede comprar las galletitas. En enero de 2021 puedo decir que, como decimos en mi país, hice la mía. Cobré una cuantiosa cantidad de dinero que sumado a mis ahorros podrían significar muchas posibilidades. O eso pensé hasta que el año me dio un fuerte golpe para demostrarme que 2018 no era nada. Para comenzar con esto, debido a una serie de problemas que no voy a relatar, tuve que hacer obras en mi casa, en este caso la instalación de cloacas, es decir, el sistema de desagüe general, en lugar de seguir utilizando un pozo ciego. Esto era una obra que tomaba 3 días y muchos costes, ya que desde la vereda hasta la conexión general con las cañerías de la casa, había un total de 30 metros. Así que después de gastar unos $1000 de mi bolsillo y quedarme sin prácticamente casi nada, la obra se hizo. No tenía quejas, el jefe de obras y sus ayudantes fueron muy profesionales, y dentro de que el trabajo era caro, ya que implicaba estar horas cavando, entre otras cosas, el precio fue muy justo por los materiales, incluyendo la mano de obra. Así que todo iba relativamente normal hasta semanas más tarde, donde mi tío abuelo un día me preguntó casualmente si no sentía el olor, a lo que yo digo que no sé de qué habla, pero al prestar más atención noto que en el frente
frente de la casa se siente cierto olor a gas. Mi tío preocupado dijo que debía haber alguna fuga en el barrio, así que más pronto que tarde arremetió contra nuestro viejo y familiar vecino, para decirle que revisara su gas corriente, ya que nosotros no teníamos una instalación y él sí, molestándolo día tras día, hostigándolo, esperando incluso a su vuelta del trabajo por las tardes. En eso el olor de gas se había intensificado aún más y ahora podía sentirse no solamente por la parte frontal, sino por varios lugares, hasta que un día una cuadrilla de revisión finalmente vino, desestimando rápidamente al vecino. Y es que lo siguiente puede sonar un poco gracioso e inverosímil, pero le aseguro a mi querido espectador que fue ni más ni menos la verdad de los hechos. Resulta que si bien nosotros no teníamos una instalación de gas corriente, en su momento mi abuela, en paz descanse, pagó de todas formas la red de gas por si un día queríamos ponerla. Para el que no entienda, esto significa que tenemos tubos de gas con una conexión a nuestra parte de la vereda, por si a futuro se quería hacer. El tema es que al igual que en muchos barrios de mi zona, como las cloacas y el gas no llegaron al mismo tiempo, realmente los caños de ambos están muy cerca del otro, por lo que un pequeño toque en la instalación de cloacas de mi casa había generado una fuga de gas que durante 2 meses se había estado filtrando por toda la cañería de mi casa. En palabras del señor especialista, sí, se pudo haber producido una ignición en tu baño y que eso hiciera volar toda la red de desagüe de tu casa, quedando de piedra mientras escuchaba al vecino en la vereda maldecir incesantemente a mi tío por haberlo hostigado durante semanas. Solo pude sonreír incómodamente en esa noche de otoño mientras agradecía que toda mi casa no volara por los aires, teniendo por supuesto en cuenta que mi madre es una hábil fumadora. 2024 fue definitivamente un año que comenzó muy mal. Tuve que realizar una mudanza express en un lapso de 4 días, ya que no quería estar más tiempo en mi casa por, nuevamente, cuestiones que no vienen al caso. Así que agarré lo primero que pude conseguir. Esto me llevó a terminar en una ciudad de mala muerte y en un monoambiente bastante viejo y maltrecho. Pero no me podía quejar. Si bien la ciudad era considerablemente más peligrosa, estaba en el centro de esta, y para mejorar todo a 2 cuadras de una estación de policía y a una de un hospital general. Así que, paradójicamente, mi nueva localización era más segura que mi barrio viejo, ya que estaba en constante vigilancia por considerarse una zona prioritaria, lo que incluía también que casi nunca se cortaba la luz, y de hacerlo en menos de una hora tenías lo impensable, una cuadrilla reparando cualquier desperfecto. Pero ahí terminaban los aparentes beneficios. Al entrar en la propiedad debía ir hasta el fondo, a mi izquierda mover una vieja reja corrediza que chirriaba por su oxidación anunciando a cualquiera mi llegada o salida, y luego subir unas viejas escaleras de madera de 2 tramos en forma de L. La madera de las mismas estaba muy hinchada, atornillada y clavada a unos ligamentos de metal oxidados y viejos que formaban la estructura general, y asimismo esta escalera maltrecha era tan vieja que ni siquiera tenía un barandal. El mismo había caído hace mucho tiempo debido al nulo mantenimiento, ya que se encontraba al aire libre, así que al costado solo podías mirar el vacío del suelo, lleno de piedras, una bicicleta y otras varias cosas que el dueño acumuló entre el espacio debajo de las escaleras y la subida. Por supuesto que esto al principio daba mucha impresión, más aún cuando era de noche, pero al cabo de unos meses me acostumbré. A la maldita ciudad que odiaba todos los días, al departamento sin agua caliente y por supuesto a las jodidas escaleras maltrechas. Esto fue así hasta julio. Una de las poquísimas cosas que podía destacar del dueño es que no era insistente con los pagos y me dejaba muy tranquilo, así que jamás me pidió que pagara nada, ya que yo solía pagar mi mes de alquiler una semana antes de que siquiera iniciara el nuevo mes, por lo que no había nunca una fecha clara de pagar las cosas, y era más bien cuando me lo encontrara y fuera el momento. Ese día había regresado hace poco de las compras, cuando escuché la puerta de entrada abajo abrirse en señal de que el dueño regresó, así que me dispuse a bajar con mi pago. A todo esto había comenzado a llover, pero era una lluvia fina e impotente, como las tantas de invierno, haciendo que todo el clima se sintiera, bueno, melancólico. Al estar ya en el segundo tramo de la escalera, siento algo rechinar en mis pies. Antes de percatarme, el escalón se rompe. Además, sumado a la lluvia, esto hizo que, afortunadamente, en lugar de solo caer, mi otro pie patina hacia adelante, lo que conllevó que caiga de espaldas sobre otro escalón, que se partió pero solo por la mitad, dejando mi cuerpo tendido de espaldas con mis piernas reposando en los escalones inferiores, mientras la otra mitad de mi cuerpo estaba casi al vacío. En esa etapa de mi vida, que es muy cercana pero a la vez lejana, y de la cual aún no transcurre ni un año, mi cinismo era tal que solo pensé, mierda, sigo vivo. Al poder reincorporarme empecé a sentir un fuerte calor en mi espalda, producto de un gran moretón que terminaría durando varios días. El dueño por supuesto sintió el estruendo. Al acercarse y ver lo que pasó, cuando se lo expliqué me resultó irónico en ese momento y ahora sus palabras. Chabón, te pudiste haber matado, ¿estás bien? El dueño solo decía esto mientras recalcaba que esas escaleras eran un peligro y las iba a arreglar. Como un dato de color, tardó más de 2 semanas en hacerlo. Sin embargo, todo esto era macabramente gracioso, ya que pese a todo se preocupó mucho más por lo sucedido que yo, que simplemente quería pagar mi alquiler y subir nuevamente a mi horrible departamento para no salir en todo el día, evento que se terminó suscitando de esa forma, en lo que solo podía pensar, odio esta ciudad.
Salir con amigos es importante para distenderse cada tanto, relajarse y olvidarse de las penas. Lo que viviendo en un departamento como el mío era algo que necesitaba, así que cuando mi amiga me dijo de ir a una pequeña convención en la ciudad central, pese a que había que viajar bastante, no le di muchas vueltas y acepté. Lo que yo no sabía es que nos esperaba una de las tormentas más fuertes del año, y que asimismo ninguno había llevado un paraguas. Llovía torrencialmente mientras buscábamos un refugio al regresar, y tuve la idea de parar un momento en un hipermercado que tenía de todo menos, irónicamente, paraguas. Así que solo pude comprar toallas para secarnos las cabezas y retomar nuestro camino, esta vez a una cafetería para al menos resguardarnos un rato de la lluvia. En eso, al estar llegando a una esquina de una vereda, vemos unos oficiales de policía y parte de la cuadra cortada. Sin previo aviso y aparentemente por la tormenta, la superficie inferior de la cornisa de un edificio que cubría la esquina de esa calle se dio. No había una gran explicación. Mi amiga y yo miramos los grandes pedazos de escombros en la vereda, que estuvieron a solo unos minutos de caernos a nosotros. Al menos el rol de canela del café al que fuimos era muy excepcional. No sé si meritorio de terminar aplastado, pero definitivamente estaba rico. Volver a mi ciudad natal por voluntad propia terminó siendo una decisión correcta para mi bienestar general, y es que poco a poco eso radicó en un repunte que desembocó en terminar 2024 de la mejor manera posible. No obstante, en los primeros días de mi regreso, hubo un evento cuanto menos destacable. Me dispuse una mañana a comprar facturas para desayunar en una panadería que estaba a 6 cuadras. No es la más cercana, pero vale la pena caminar un par de calles extras por la calidad del lugar. Al hacer aquel recorrido que hice cientos no, quizás miles de veces, ya que era el mismo para el que iba a mi antigua escuela, cuando estaba a medio camino escuché un sonido raro que me hizo detenerme. No identifiqué muy bien qué se supone que es, y al no saber de dónde provenía, continué caminando. Al final del día, al estar en una calle abierta rodeada de decenas de casas, podría provenir de cualquier lugar. Afortunadamente, al regresar por el mismo camino ya con las facturas en mano, me enteré de dónde provenía el sonido, y es que fue muy sencillo notarlo al ver el inmenso cable de alta tensión que había caído al suelo. Supongo que mi antigua ciudad tenía una forma extraña de darme la bienvenida. Un descuido, un despiste o una distracción puede significar en menos de unos segundos el fin de todo, ya sea una decisión irreversible o de tu propia vida. Prestar atención a nuestro entorno no es solo importante, sino que es crucial para garantizar nuestra supervivencia. Por lo mismo, a día de hoy no me explico este evento. Le doy vueltas y vueltas y vueltas, pero no entiendo cómo pudo pasarme. Siempre creemos que somos más listos, más avispados, obviamente más atentos, hasta que lo imposible, lo inaudito, nos pasa. Y ese fue mi caso al estar cruzando las vías alegremente. Estaba yendo a retirar mi ropa limpia a un lavadero. El evento no tenía nada destacable, hasta que a unos escasos metros de cruzar el centro de las vías, escucho de golpe un fuerte sonido. Se trataba de la bocina del tren, advirtiendo que estaba a también escasos metros de pasar por ahí. Rápidamente doy muchos pasos atrás. Al girar mi cabeza contemplo helado la poca distancia a la que estaba. Al ver pasar el tren ya estando seguro, solo me pregunté ¿cómo? En mi cabeza no había manera posible de que no viera el tren. Pude no haberlo visto, pero no escuchar el sonido de las vías. Es cierto, detrás mío se encontraba una avenida, pero ese camino era nuevamente completamente familiar para mí. Jamás me había sucedido algo del estilo. Fue como si en un momento todo sonido o visión del lado derecho hubiera desaparecido. Más importante aún, el conductor del tren sin saberlo salvó mi vida, pero ese gesto al menos me hizo preguntar cuántas situaciones más de este estilo ocurrieron. A diferencia mía, la agudeza mental del conductor fue rápida, y debo agradecerle. Lo que para él fue otro día en la oficina, para mí supuso la diferencia entre estar entero y desparramado en pedacitos. Con esto concluimos todos mis relatos personales en relación a la muerte. Si me lo preguntan a mí, aunque no me crean, me considero una persona extremadamente afortunada, ya que si bien algunas de las historias contadas suenan un tanto estúpidas, o que parece que al destino le gusta jugar con mi persona, creo que es preferible pensar que de tantas situaciones, salir bien de estas implica más una buena fortuna que, bueno, una suerte de maldición persecutora. No sé si este video resulta interesante, y como dije inicialmente, eso queda en ustedes. El mismo fue editado por Reini, y el arte de la portada comisionado al artista Arcer. Como siempre, muchas gracias a todos los Patreons en pantalla por hacer posible este y otros contenidos. Yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.